no les voy a mandar no les voy a mandar. Va, está bien. En las diapositivas sí las voy a mandar, Lila. En el grupo de Facebook se las voy a compartir. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces, veamos. El día de ayer estuvimos viendo lo que de sistema de ecuaciones simultáneas. Hablábamos que independientemente del método que vayamos a utilizar, lo primero que debemos hacer es calcular la determinante para saber si ese sistema de ecuaciones tiene o no tiene solución. Después tenemos 3 métodos de solución. En esos métodos de solución, en el examen, les van a solicitar cuál es el método requerido. Y ustedes deben de utilizar el método que se les está solicitando. No tienen que utilizar otro porque se está evaluando el conocimiento que tienen o el dominio que tienen en cada uno de los métodos. Hoy vamos a explicar la regla de Cramer y el método de Gauss. Entonces, la regla de Cramer también es un procedimiento matemático que se basa en el cálculo de determinantes. Es decir, la regla de Cramer utiliza solo determinantes para poder encontrar valores a las variables. Dice que este procedimiento se basa en el cálculo de una primer determinante de la matriz original de coeficientes. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa determinante, la primer determinante de la matriz original de coeficientes, es la determinante que calculamos para saber si ese sistema de ecuaciones tiene o no tiene solución. Y posteriormente dice que tenemos que calcular nuevas determinantes sustituyendo una columna de la matriz original por la columna de constantes del sistema de ecuaciones y moviéndola de posición cada vez. Entonces, vamos a utilizar exactamente el mismo ejemplo para que ustedes verifiquen que independientemente del método que vayamos a utilizar, el resultado siempre será el mismo. Entonces, tenemos nuestro sistema de ecuaciones y ayer calculamos la determinante de este sistema de ecuaciones, de la matriz de coeficientes. Entonces, el primer paso es construir una matriz ampliada. Esta matriz la vamos a construir con las constantes y los coeficientes del sistema de ecuaciones. Es decir, los coeficientes son los valores que acompañan a las variables y las constantes son los valores que están del otro lado de la igualdad. Entonces vamos a construir nuestra matriz ampliada y vamos a tener una columna por cada una de las variables. Tenemos la columna de X, de Y y de Z. Y además también tenemos la columna de la constante. Posteriormente, tenemos que colocar los coeficientes en el lugar que corresponde. Entonces, en la primera ecuación, los coeficientes son 12 en X, entonces colocamos en la columna de X el 12. Tenemos 15 en Y, colocamos en la columna de Y el 15. En Z tenemos 16, colocamos en la columna de Z 16. Y la constante es 180. Con la segunda ecuación, los coeficientes son 14, 17 y 12, entonces los colocamos en la columna correspondiente, X, Y y Z. 14, 17, 12 y la constante 200. Y por último,
la tercera ecuación, los coeficientes 10, 16, 19 y la constante 220. Entonces, copiamos coeficientes y la constante. Después de que construimos la matriz ampliada, el paso 2 nos dice que tenemos que calcular la determinante de la matriz de coeficientes. ¿Cuál es la matriz de coeficientes? Es la matriz que está conformada por las columnas de las variables. Entonces, esta parte en donde tenemos las variables es la matriz de los coeficientes. Solo a esa porción tenemos que calcular la determinante. Y recordemos que la determinante la podemos calcular a través de Sarrus y de Gauss. Entonces, este valor de la determinante lo calcularon ayer. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio el valor de la determinante? 246. Exactamente. El valor de la determinante era 246. Ese fue el valor que calcularon ayer. Es decir, que este sistema de ecuaciones simultáneas sí tiene solución. Ese es el primer paso para utilizar la regla de Cramer. Calcular la determinante para la matriz de coeficientes. Posteriormente, el paso 3 nos dice que tenemos que calcular la determinante sub 1, la determinante sub 2 y la determinante sub 3. ¿Cómo vamos a calcular estas determinantes? Necesitamos una matriz para calcular de sub 1, de sub 2 y de sub 3. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que para encontrar el valor de la variable x, necesitamos de sub 1 para encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de y, necesitamos de sub 2. Y para encontrar el valor de z, necesitamos de sub 3. ¿Werner tiene alguna duda? En el momento no, licenciada. ¿Que tiene la mano levantada? Bien. Entonces, para calcular la determinante sub 1, vamos a hacer uso de la matriz ampliada. Es decir, esta es la matriz que conformamos en el paso inicial. En el paso 1. Esta matriz es la que vamos a utilizar para calcular de sub 1, de sub 2 y de sub 3. Entonces, de sub 1 nos sirve para encontrar el valor de x. De sub 1 lo utilizamos para encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos los coeficientes de x, es decir, eliminamos esos coeficientes y los vamos a sustituir por las constantes. Tenemos la constante y esta constante pasa a ocupar el valor de los coeficientes de x. Y con esta matriz calculamos la determinante sub 1. Para la determinante sub 2, esta determinante nos sirve para encontrar el valor de y. Entonces, repetimos el mismo procedimiento. Sustituimos los coeficientes de y por las constantes. Y con esta nueva matriz, nosotros vamos a calcular la determinante
sub 2. Y para la determinante sub 3, que nos sirve para encontrar el valor de z, tenemos que sustituir los valores de los coeficientes de z por las constantes. Y con esta matriz calculamos d sub 3. Y esta es la forma general de las matrices para calcular d sub 1, d sub 2 y d sub 3. Es puro cálculo de determinante. Entonces, para d sub 1, d sub 2 y d sub 3, vamos a utilizar, permítanme, para la determinante sub 1, vamos a calcularla a través de Sarrus, la determinante sub 2 a través de Gauss y la determinante sub 3 a través de Gauss. Entonces, calculemos la determinante para cada una de estas matrices, por favor. ¿Tienen alguna duda de cuál es el procedimiento? Hasta lo que llevamos por el momento. Perdone, yo acabo de entrar a clase porque por la lluvia me agarró la tarde. Solo quisiera ver las diapositivas que presentó anteriores a esta, si fuera tan fina. Bueno, lo que hicimos, en resumen, vamos a resolver el mismo sistema de ecuaciones que resolvimos en la clase de ayer. Construimos una matriz ampliada con los coeficientes y las constantes de ese sistema de ecuaciones. Y nos queda esta matriz, es decir, solo eliminamos las variables y las colocamos como títulos de columna. Después, calculamos la determinante de esta matriz de coeficientes. Esta determinante también la calcularon ayer. Ya no la vimos hoy porque la calcularon ustedes ayer, que era de 246. Posteriormente, tenemos que calcular la determinante sub 1, la determinante sub 2 y la determinante sub 3. La determinante sub 1 nos sirve para encontrar el valor de x. Entonces sustituimos los valores de x por las constantes. La determinante sub 2 nos sirve para encontrar el valor de y. Entonces sustituimos los valores de la columna de y por las constantes. Y la determinante sub 3 nos sirve para encontrar el valor de z. Entonces sustituimos los valores de la columna de z por la constante. Y con estas nuevas matrices calculamos d sub 1, d sub 2 y d sub 3. Y el ejercicio que tienen que hacer en este momento es calcular la determinante para d sub 1 a través de Sarrus, d sub 2 a través de Gauss y d sub 3 a través de Gauss. Gracias, licenciada. Para servirle.
Licta, perdone, el sub 2 y sub 3 son Gauss, los dos, ¿verdad? Sí, así es. Licta, disculpe, ¿y por qué no se hace el de cofactores? Porque este año la instrucción fue que no, por cuestiones de tiempo, no lo explicáramos. Yo en mi salón sí lo expliqué, pero no fue sujeto a evaluación. Entonces, por esa razón es que solo les estoy pidiendo Sarros y Gauss. Ah, va, gracias. Bueno, en el listado que les compartí, por favor revisan su número de carnet y su correo, que esté bien escrito. Este está en el grupo de Facebook. Entonces, revisan su número de carnet y su correo, por favor. Licta, disculpe, ¿cuál va a ser la dirección a la cual le puedo mandar mi correo? Ahorita les voy a compartir el enlace más o menos a las 7 menos cuarto para saber si se unió algún otro estudiante hoy. Gracias, Licta. Bueno.
Cuando tengan el dato, por favor, lo pueden compartir en el chat. Porque me lo ya me acuerdo que en el baño.
Bien, ya nos están compartiendo. Nos dicen que determinante sub 1 menos 2.460. Determinante sub 2, 4.920. Y la determinante sub 3, 0. Vamos a verificar. Efectivamente, la determinante sub 1 menos 2.460. La determinante sub 2, 4.920. Y la determinante sub 3, 0. Entonces, ya que tenemos el valor de las determinantes sub 1, sub 2 y sub 3, solo tenemos que sustituir en el modelo que tenemos en la parte superior. Dice que X es igual a D sub 1. ¿Cuál es el valor de D sub 1? Menos 2.460. Entonces, colocamos menos 2.460 dividido la determinante. Es decir, la determinante general o de matriz de coeficientes que calculamos en un inicio, en el paso 2, que era 246. Realizamos el mismo procedimiento para Y. El valor de Y, para encontrar el valor de Y, necesitamos la determinante sub 2, que nos quedó como resultado 4.920. Y dividimos ese 4.920 dentro de 246. Para Z, de la misma manera, el valor de la determinante sub 3, que nos quedó 0, dividido dentro de la determinante de la matriz de coeficientes, que es 246. Realizamos las divisiones. X menos 2.460 dividido dentro de 246, ¿cuánto nos queda? Menos 10. Menos 10. Y, 4.920 dividido dentro de 246. 20. 20. Y Z, 0. Entonces, como pueden observar, el resultado nos quedó exactamente el mismo que el que obtuvimos en la clase de ayer. Y este es el método de cofactores. Es puro cálculo de determinantes. Tenemos que calcular 4 determinantes y cuando tenemos esas 4 determinantes ya podemos encontrar los valores de las variables. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Sí, licenciada, yo estaba, como usted dijo que lo hiciéramos por el método de Gauss. ¿Sí? Ahí fue donde yo ya no lo pude hacer, licenciada, o tenía que sacar solo determinantes. Sí, solo determinante, pero la determinante es a través del método de Gauss. Ah, ya, hacerlo así como... Eso lo así como explicamos en la clase de ayer. Sí, licenciada, solo se toma, por ejemplo, a sustituir la Y, se pone lo de la C, va, 180, 200 y 220. Solo con, sí. solo Entonces, con cuatro columnas, ¿va, licenciada? Tres columnas. Las 3 columnas que tenemos en la pantalla. Entonces, para Gauss, lo que tiene que hacer es que este 12 lo tiene que convertir en 1. Ah, ya. Sí, el mismo sistema que se hace en Gauss. El resto de elementos de la columna los convierte en 0. Ah, Después ya. elimina la fila y la columna y le queda una matriz de 2 por 2. Ah, ya. Así. Al quedarle la matriz de 2 por 2, calcula la determinante de la matriz de 2 por 2 que le quedó en la nueva matriz. Ajá. Y lo multiplica por 12. Ah, ya. Eso es el procedimiento que quería saber. Gracias, licenciada, muy amable. ¿De servirle? Es que yo no estoy diciendo que este es una solución a través del método de Gauss. Estoy diciendo que tienen que calcular determinantes. Y las determinantes se calculan a través de Sarrus, a través de Gauss. Y hay otros métodos, pero nosotros solo explicamos Sarrus y Gauss.
pero el método que estamos realizando es la regla de Kramer. Estas fórmulas que están en el encabezado de la diapositiva corresponden a la regla de Kramer. Pero para utilizar la regla de Kramer, yo tengo que calcular determinantes y las determinantes se pueden calcular a través de Starrus o a través de Gauss. ¿Dudas? Si no hay dudas, No, licenciada, gracias. ahora vamos a pasar al método de Gauss. Ahora sí. Yo creo que a veces causa un poquito de confusión cuando hablamos de calcular determinantes a través de Gauss y resolver un sistema de ecuaciones a través de Gauss. El método es el mismo, pero el procedimiento, la forma de desarrollar el procedimiento es diferente. ¿Por qué? Porque como le comenté al compañero anteriormente, para calcular la determinante a través de Gauss, tenemos que reducir la matriz hasta que nos queda una matriz de 2 por 2. Acá convertimos en 1 el 12, realizamos toda la operatoria para convertir el 14 y el 10 en 0, y nos queda una submatriz o una matriz reducida de 2 por 2. Entonces, calculamos la determinante de la matriz de 2 por 2 y la multiplicamos por 12. Esto es para calcular la determinante. Pero para resolver un sistema de ecuaciones a través del método de Gauss, cambia la operatoria. Porque para resolver un sistema de ecuaciones a través del método de Gauss, tenemos que convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. ¿Y qué es una matriz identidad? Es cuando la diagonal principal son unos y los demás elementos son ceros. Exactamente. Cuando los elementos de la diagonal principal son unos y el resto de elementos son ceros. Entonces, lo primero que vamos a hacer para utilizar el método de Gauss es construir la matriz ampliada. De igual manera que con Kramer. Construimos la matriz ampliada con los coeficientes y las constantes de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos las variables, una columna para cada variable, X, Y y Z, y tenemos la columna de las constantes. Posteriormente, solo tenemos que trasladar los coeficientes y las constantes. Los coeficientes de la primera ecuación, 12, 15, 16, y la constante 180. Entonces copiamos 12 de X, 15 de Y, 16 de Z, y la constante 180. Para la segunda ecuación, 14, 17, 12 y 200. Los copiamos, 14, 17, 12 y 200. Y para la última, 10, 16, 19 y 220. Entonces acá tenemos ahora nuestra matriz ampliada. El siguiente paso es, para resolver Gauss, convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Entonces, tenemos nuestra matriz ampliada y ahora debemos de convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. Y acá voy a aprovechar también para explicar lo que es la determinante, para que corroboren si si a algún estudiante no le salió el valor de la determinante a través de Gauss,
acá vamos a aprovechar esta solución para poder corroborar. Entonces, tenemos que convertir en 1 el elemento de la primera Perdón, fila. podríamos regresar a la diapositiva anterior, perdone. Gracias. Tenemos que convertir en 1 el elemento de la primera fila y primera columna. ¿Cuál es ese elemento? 12. Para convertir en 1 este elemento, tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y el inverso de 12, cuál es? Sería un doceavo. Un doceavo. Exactamente. Entonces, multiplicamos toda la fila por un doceavo. Y con el producto de esa multiplicación, empezamos a conformar una segunda matriz. Y decimos, un doceavo por 12 nos da 1. Un doceavo por 15 nos da 5 cuartos. Un doceavo por 16 4 tercios. 4 tercios, gracias. Y un doceavo por 180, 15. 15. Ya convertimos el 12 en 1. Ahora, el paso 3 dice convertir en 0 el resto de elementos de la misma columna. ¿Qué columna? La columna de X. Entonces, tenemos que convertir el 14 en 0. Para convertir este 14 en 0, tenemos que multiplicar la fila pivote por ese valor con el signo cambiado, que sería menos 14. Entonces, este procedimiento lo explicamos en la clase de ayer, o de anteayer, si no estoy mal. Entonces decimos menos 14 por 1 más 14. ¿Cuánto nos da? 0. Menos 14 por 5 cuartos, más 17. Menos 1/2. Menos 1/2. Continuamos. Menos 14 por 4 tercios, más 12. Menos 20 tercios. Continuamos. Menos 14 por 15, más 200. Menos 10. Ya terminamos con la segunda fila. Ahora debemos de convertir en 0 el 10. Para convertir este 10 en 0, nuevamente tenemos que multiplicar la fila pivote por menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque en la matriz anterior ese 10 es positivo. Y para convertirlo en 0, le tenemos que cambiar el signo al momento de multiplicarlo por la fila pivote. Entonces decimos menos 10 por 1 más 10 nos da como resultado 0. Menos 10 por 5 cuartos más 16. 7 medios. 7 medios. Menos 10 por 4 tercios más 19. 17 tercios. 17 tercios. Menos 10 por 15 más 220. 70. 70. Bien, muchas gracias. Entonces, para calcular la determinante, voy a utilizar esta diapositiva. Y vamos a borrar todo esto.
tenemos para la determinante, les tuvo que haber quedado esta matriz, para quienes lo realizaron. Esta. Entonces, dice que para calcular la determinante, tenemos que multiplicar el valor original que se convirtió en 1. Para este ejercicio, ¿cuál era el valor original que convertimos en 1? 12. 12. Exactamente. Era 12. Entonces, tenemos que multiplicar. Ese valor fue el que convertimos en 1. Tenemos que multiplicar 12 por la determinante de la matriz 2 por 2. La matriz 2 por 2, porque Gauss, para calcular la determinante a través de Gauss, Gauss nos dice que tenemos que eliminar la fila y tenemos que eliminar la columna del valor que convertimos en 1. Entonces, nos queda una matriz de 2 por 2. Tenemos que calcular la determinante de esa matriz de 2 por 2 y la determinante nos quedaría 12 multiplicado por, acá sería menos 1/2 por 17 tercios. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que son menos 20 tercios por 7/2. Realizamos lo que está dentro de paréntesis, dentro de los corchetes. Si multiplicamos menos 1/2 por 17 tercios, ¿cuánto les da? Menos 17 sextos. Entonces, dice el compañero que aquí les da menos 17 sextos. Esto multiplicado, restado de lo que nos da menos 20 tercios por 7/2. ¿Cuánto les da ese producto? Menos 70 tercios. Menos 70 tercios. Entonces, realizamos lo que está dentro de corchetes. Menos 17 sextos menos 70 tercios. 41/2. Y acá nos queda 41/2. Multiplicamos ese 41/2. Lo multiplicamos por 12. 246, licenciado. ¿Perdón? 246. 246. Entonces, la determinante nos queda
246, que es el valor de la determinante general de la matriz de coeficientes. Entonces, mucho ojo. Este es el procedimiento para calcular la determinante a través del método de Gauss. Pero para resolver un sistema de ecuaciones a través del método de Gauss, la diferencia es que en el sistema de ecuaciones tenemos la columna de constantes. En la determinante, si ustedes observan, no tenemos la columna de constantes. Pero para resolver el sistema de ecuaciones, sí la tenemos. Entonces, la determinante, vuelvo a repetirles, la determinante solo tiene la matriz de coeficientes. El sistema de ecuaciones incluye la constante porque en la columna de constantes vamos a encontrar los valores de X, de Y y de Z. Y no se queda solo en el paso 3, porque el paso 4 nos dice que tenemos que convertir en 1 el elemento de la segunda fila y segunda columna. ¿Y por qué convertir en 1 el elemento de la segunda fila y segunda columna? Porque esta matriz de coeficientes nosotros la tenemos que convertir en una matriz identidad. Entonces la matriz identidad es aquella que en su diagonal principal todos los elementos son unos y el resto de elementos son ceros. Entonces, ya la primera columna tiene la característica de una matriz identidad. Pero ahora tenemos que continuar con la segunda columna. Y primero convertimos en 1 y después convertimos en ceros. Primero convertimos en 1 y después convertimos en ceros. Entonces, en este momento, en el paso 4, nosotros tenemos que convertir en 1 el elemento de la segunda fila y segunda columna. Y ese elemento es el -1 medio. Para convertir este -1 medio en 1, tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de -1 medio? El inverso de -1 medio. -2. Exactamente. 2. El inverso es -2. Entonces, empezamos a multiplicar la segunda fila por ese -2. Decimos -2 por 0, nos queda como resultado 0. Y recuerden que estamos trabajando la segunda fila. -2 por -1 medio nos da como resultado 1. -2 por -20 tercios. 40 tercios. 40 tercios. Y -2 por -10 nos da como resultado 20. Ya convertimos este -1 medio en 1. Ahora dice que tenemos que convertir en 0 el resto de elementos de la misma columna. Eso significa que tenemos que convertir el 5 cuartos y el 7 medios en 0. Para convertir este 5 cuartos en 0, multiplicamos la fila pivote por este valor con el signo cambiado. Entonces, tendríamos que multiplicar la fila pivote por -5 cuartos. Y al producto de esa multiplicación, le sumamos los elementos de la primera fila. Entonces decimos -5 cuartos por 0 más 1. ¿Y eso cuánto da como resultado?
1. Menos 5 cuartos por 1 más 5 cuartos nos da como resultado 0. menos 5 cuartos por 40 tercios más 4 tercios. Menos 46 tercios. Menos 46 tercios. Menos 5 cuartos por 20 más 15. Menos 10. Menos 10. Ya convertimos el 5 cuartos en 0 y terminamos de operar toda la fila. Ahora debemos de convertir en 0 el 7 medios. Y para convertir en 0 este 7 medios, tenemos que multiplicar nuevamente la fila pivote por este valor, que es 7 medios, con el signo cambiado. Entonces nos quedaría menos 7 medios. Y empezamos a multiplicar. Menos 7 medios por 0, más los elementos de la tercera fila. Más 0, nos da como resultado 0. 0. Menos 7 medios por 1, más 7 medios, 0. 0. Menos 7 medios por 40 tercios, más 17 tercios. Menos 41. Y por último, menos 7 medios por 20, más 70. Nos queda 0. 0. Muchas gracias. Ahora, como pueden observar, la segunda columna ya tiene la característica de una matriz identidad. La matriz identidad es aquella matriz que en su diagonal principal tiene unos y el resto de elementos son ceros. Entonces, el paso 5 nos dice que tenemos que convertir en 1 el elemento de la tercera fila y tercera columna, que en este caso es el menos 41. Y en 0, el resto de elementos de la misma columna. Entonces, para convertir en 1 el menos 41, tenemos que multiplicar por el inverso. Y el inverso de menos 41 es... ¿Cuál es el inverso? Menos un 41. Menos un 41. Multiplicamos toda la fila por ese valor. Menos un 41 por 0 nos da 0. Ahora estamos trabajando la tercera fila. Menos un 41 por 0, 0. Menos un 41 por menos 41, 1. Y menos un 41 por 0, 0. Y ya convertimos en 1 el menos 41. ¿Qué nos resta por hacer? Convertir en 0 el resto de los elementos, que son menos 46 tercios y 40 tercios. El orden que ustedes utilicen para convertir en 0, ese no es relevante. Pueden empezar a convertir en 0 el 40 tercios o el menos 46 tercios, el resultado les va a quedar el mismo. Entonces, si queremos convertir el menos 46 tercios en 0, tenemos que multiplicar la fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Si tiene negativo, al momento de multiplicarlo por la fila pivote, tiene que ser positivo. Y empezamos la operatoria. 46 tercios por 0 más los elementos de la primera fila. ¿Por qué los elementos de la primera fila? Porque en la primera fila está ubicado el elemento que voy a convertir en 0. Menos 46 tercios por 0 más 1 nos da 1. 46 tercios por 0 más 0
0. 46 tercios por 1 más menos 46 tercios, 0. 0. 46 tercios por 0, 0. Más menos 10 nos da como resultado menos 10. Ya terminamos. Licenciada, perdone, ¿de dónde sacó ese 46 tercios que me perdí? Disculpe. Porque queremos convertir este 46 tercios que estoy circulando en este momento en 0. Entonces, para convertir este 46 Ah, sí, tercios, sí. Ahí estamos, gracias. multiplicamos la fila pivote por ese valor con el signo cambiado. Sí, ahí estamos, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué elemento debemos de convertir en 0? El 40 tercios. Entonces, multiplicamos la fila pivote por ese valor con el signo cambiado, que sería menos 40 tercios. Y sumamos los elementos de la segunda fila. Menos 40 tercios por 0 nos da 0, más 0, 0. Menos 40 tercios por 0, 0. Más 1, 1. Menos 40 tercios por 1, menos 40 tercios, más 40 tercios, 0. Menos 40 tercios por 0, 0, más 20, nos queda 20. Y como pueden observar, ahora nuestra matriz, donde teníamos originalmente los coeficientes, ahora es una matriz identidad. Cuando ya tenemos esa matriz de coeficientes convertida en una matriz identidad, ya podemos darle valor a las variables. Entonces, tenemos la variable de X, de Y y de Z, y la columna de las constantes. Para darle valor a las variables, nos ubicamos en cada una de las columnas. Por ejemplo, en la columna de X, buscamos en dónde está la unidad, en dónde tenemos el número 1. Lo ubicamos y posteriormente nos dirigimos a la columna de las constantes y ese es el valor de la variable X. Para X, el valor es menos 10. Para Y, nos ubicamos en la columna de Y, buscamos en dónde está la unidad, nos vamos a la columna de constantes y el valor de Y es 20. Entonces Y tiene un valor de 20. Y para Z, nos ubicamos en la columna de Z, buscamos la unidad, nos vamos a la columna de constantes y en esa columna encontramos el valor de Z, que es 0. Entonces encontramos los valores, X es igual a menos 10, Y es igual a 20 y Z es igual a 0. ¿Dudas, jóvenes? A mí me preocupa que no tengan dudas. Y hasta ahí llegaría el ejercicio, o sea, esa es la respuesta final. Como ahorita solo estamos viendo el procedimiento, no estamos hablando de aplicaciones. Todavía no hemos entrado a las aplicaciones, solo la operatoria, entonces esta es la operatoria. Ok, gracias. Entonces, Licenciada. ¿sí? Perdone, yo solo me confundí un poquito cuando usted hizo el cálculo de la determinante de los 246. ¿Eso solo fue para mostrarnos cómo sería o para qué nos sirve? Solo para mostrarles cómo sería, para mostrarles la diferencia entre cálculo de determinante y solución de sistema de ecuaciones, que es el mismo método, es Gauss, pero el procedimiento es diferente. Si queremos utilizar Gauss para darle valor a variables, tenemos que convertir en una matriz identidad y utilizar la columna de constantes. Pero si queremos
Jóvenes. Se fue la luz acá en mi casa, entonces perdí la señal en la laptop, entonces me voy a conectar en este momento, nuevamente. Está bien, licenciada. Gracias. Licenciada, disculpe, no pasó el listado. Aún no pasó el listado. Entonces, perdonen, yo siempre me conecto de la computadora y del celular. En el celular voy monitoreando mi sonido. Si la señal se debilita, entonces se escucha entrecortado y yo hago una pausa y repito para llevar como el hilo conductor, ¿verdad? Entonces, hubo un apagón y se desconectó, perdí la señal en la computadora, pero en el celular sí me quedé conectada. Y ahí vi que habían dicho que ni siquiera me había despedido, pero todavía no me había ido, estaba presente. ¿Podría repetir, Lick, lo que estaba diciendo de lo de la determinante y todo, Lick? Perdón, es que ahí se cortó. Por favor, gracias. Sí, claro. Ahorita les voy a presentar nuevamente para poderles explicar. Entonces, teníamos lo del cálculo, la solución de sistema de ecuaciones a través de Gauss, y les indicaba que si queremos utilizar Gauss para resolver ecuaciones, tenemos que convertir toda la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Solo les voy a compartir en este momento la asistencia. Ahí está. Entonces, toda la matriz de coeficientes lo convertimos en una matriz identidad y en la columna de constantes encontramos los valores de las variables. Pero esto es para darle valor a las variables. Si lo que queremos es encontrar la determinante, es el procedimiento que vimos anteriormente. Convertimos en 1 y ceros, eliminamos la columna, en la columna y la fila del elemento que convertimos en 1, y nos queda una matriz de 2 por 2. Y multiplicamos el valor original que convertimos en 1 por la determinante de la matriz de 2 por 2. Entonces, este cálculo de determinante es a través del método de Gauss, pero es diferente cuando utilizamos Gauss para solucionar sistemas de ecuaciones. Entonces, si quiero que les quede bien claro que el método es el mismo, es Gauss, pero el procedimiento varía
dependiendo si queremos la determinante o si queremos darle valor a las variables. ¿Me doy a entender? Sí, licenciada. Sí. El paso 3 sí me quedé bien, pero cuando nos pasamos al paso 4, ahí me hice bola. Acá en el paso 4. Sí, porque, por ejemplo, ahí donde estaba el menos 14 y menos 10, ahí quedé bien. Pero después, como colocó el menos 2, se me fue un poco la señal, ya no logré escuchar y me perdí. Bueno, es que tenemos que convertir la matriz de coeficientes en una matriz de identidad. El paso 4 dice convertir en 1 el elemento de la segunda fila y segunda columna. En esta matriz que estoy circulando en este momento, ¿cuál es el valor del elemento de la segunda fila y segunda columna? El menos un medio. Menos un medio. Este menos un medio lo tenemos que convertir en 1. Para convertir en 1, multiplicamos por el inverso. ¿Y el inverso de menos un medio cuál es? Menos 2. Menos 2, correcto. Entonces multiplicamos toda la fila por menos 2. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por un medio, 1. Menos 2 por menos un medio, 1. Menos 2 por 20 tercios, 40 tercios. Menos 2 por 10. Por menos 10, 20. De ahí tenemos que convertir el 5 cuartos en 0 y el 7 medios en 0. Y es el mismo procedimiento. Para convertir este 5 cuartos en 0, multiplicamos la fila pivote por menos 5 cuartos con el signo cambiado. Entonces multiplicamos la fila pivote y sumamos la cantidad. Menos 5 cuartos por 0, 0, más 1, 1. Menos 5 cuartos por 1, menos 5 cuartos. Más 5 cuartos, 0. Menos 5 cuartos por 40 tercios, más 4 tercios, menos 46 tercios. Menos 5 cuartos por 20 más 15, menos 10. Y luego el 7 medios lo tenemos que convertir en 0, multiplicamos por menos 7 medios. Y el mismo procedimiento. Hasta que cambia la fila pivote, se pone la de medio, ¿verdad? Ahí fue donde me perdí. Yo seguía usando la primera. No, porque la fila pivote es la fila en donde está el elemento que usted convirtió en 1. Entonces, para el paso 5, la fila pivote es la tercera fila. Porque acá tenemos el elemento que convertimos en 1. E incluso yo trato de identificarla con otro color. Si usted observa, en esta matriz, la primera fila está de color morado, en la segunda matriz está la segunda fila, y en la última matriz, la tercera fila de color morado, porque yo así identifico la fila pivote y el resto de las filas con color negro. Muy bien, gracias, licenciada, muy amable. Bueno, para servirle. Ya, entonces, solo aclarando, para la determinante no se usan las constantes, eso fue lo que alcancé a escuchar, así sería, Así ¿verdad? es, así es. Para la determinante, observamos, les voy a proyectar nuevamente, no tenemos las constantes, solo es la matriz de coeficientes. Y para Gauss, incluso para la determinante, no convertimos en matriz de identidad, solo convertimos en 1 el primer elemento de la primera fila, primera columna, hasta llegar a una matriz de 2 por 2. Y en sistema de ecuaciones simultáneas, utilizamos las constantes y tenemos que convertir en una matriz de identidad. Está bien, gracias. Muy bien, para servirle. Dáselo, o sea, para aclarar, porque yo también me pierdo un poco en ir convirtiendo fila por fila. O sea que el paso 3 es la primera fila pivote, el paso 4 viene siendo la segunda fila, la pivote, y el paso 5 sería la última fila. Sí, así es. Gracias, licenciada. Bueno. Bien, entonces, si hay algún estudiante que se está uniendo en este momento a la clase por primera vez, necesito su correo electrónico, por favor. Les voy a compartir el enlace en este momento.
Licenciada, perdone, el día de mañana tendremos clases. No, yo les voy a compartir en Facebook cuáles son los ejercicios que deben resolver mañana y los van a entregar el domingo. Ah, ok, gracias. Bueno. Y perdone, ¿las diapositivas no las va a compartir? Sí, se las voy a subir al grupo. Muchas gracias. Si no aparece en el listado, hay un correo al cual tienen que escribir. Se los voy a buscar. Bueno, solo les voy a compartir en este momento para aquellos que todavía no me han proporcionado el correo electrónico, llenen ese formulario. Por favor, verifiquen que su correo esté bien